Darío, vos tenés para contarnos algo sobre casi un mito del fútbol. Exactamente. Del fútbol hoy en día se discute si Messi es mejor que Maradona, si Maradona era mejor que Pelé, si Messi es mejor que los dos y demás. Y hubo un mito, como bien decís vos, que nació en Rosario, que se llamó Tomás Felipe Karlovich. Nació el 20 de abril de 1949 en la ciudad santafesina de Rosario. Era hijo de inmigrantes yugoslavos y forjó una carrera bastante modesta, teniendo en cuenta con quién se los compara, ¿no? Jugó la época, además. Exactamente, jugó entre las décadas, los fines de los 60, los 70, y termina su carrera en 1986. Jugó en Rosario Central, jugó tan solo 2 partidos y renunció, se fue a Central Córdoba. Central Córdoba es un equipo del ascenso de Rosario, no es ni Newell's ni Rosario Central, sino que es un equipo que, para aquel que no conoce, está hoy en día en la primera C, que juega contra Barracás Central y demás. Allí en Central Córdoba se hizo una leyenda que aún pervive. Luego pasó por Colón de Santa Fe, Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Maipú de Mendoza. Nunca jugó de manera internacional, aunque sí se lo vinculó con el Santos de Pelé, por ejemplo. Bien. Y que el brasileño le bajó el pulgar porque se iba a robar las luces que tenía propiamente dicho él, ¿no? Claro. Hay un documental muy interesante, ya que estábamos hablando de cuestiones audiovisuales, que se llama Informe Robinson, el mito del Trinche Karlovich, en la cual hablan personajes. Dura 25 minutos, es de la cadena española Canal Más. Y no hablan el diariero de la esquina, sino que hablan personajes como, por ejemplo, José Néstor Peckerman, ex técnico de la selección argentina, actual técnico de la selección Colombia, César Luis Menotti, Jorge Valdano, entre otros. También hablan otras figuras del fútbol rosarino, como Aldo Pedro Poy, como no recuerdo alguno, Carlos Aymar, sí, que hoy en día es el Calle Aymar, exactamente, que hoy es panelista en Fox Sport. Y demás personajes, el actor Darío Grandinetti también, y comentaban todos acerca de las virtudes del Trinche Karlovich, que, teniendo en cuenta la época en la que jugó, no hay hoy en día material audiovisual, claro, como para verlo. No es como ahora que podés ver un video en YouTube. Busqué. Recordemos que es década de los 70, principio de década de los 70, cuando el fútbol rosarino está, digamos, en su época de gloria, por decirlo de alguna manera. Y hay una historia, hay una anécdota que cuenta que la selección argentina, que se preparaba para el Mundial de Alemania 74, juega un amistoso contra un seleccionado rosarino, donde hay 5 jugadores de Newell's, 5 jugadores de Central y uno solo que nadie conocía, que era justamente el Trinche Karlovich. Que era el Trinche Karlovich. Y cuentan los diferentes protagonistas de ese partido, tanto Kike Wolf, por ejemplo, que jugaba en ese momento para la selección argentina, claro, también es rosarino, y contaban que fue un baile, pero no de la selección argentina al combinado rosarino, sino al revés. Claro. La selección de Rosario le pegó un paseo impresionante, ganó 3-1 a la selección argentina que en ese momento estaba dirigida por Vladislao Cap. Y la selección rosarina estaba dirigida por Carlos Timoteo Gribol, que era el técnico de Central en ese momento, y pusieron 5-5. Sí. Y Luis Montes, claro, que también era el técnico de Newell's. Entonces ahí acordaron ponemos 5 tuyos, 5 míos y el Trinche. Y dicen, esto es parte ya del mito, que cuando termina el primer tiempo, con la selección rosarina ganando 3-0, le piden a la dupla técnica de la selección de Rosario que lo saquen a Karlovich porque era un paseo, exactamente. Hay muchos testigos que comentan acerca del mito del Trinche Karlovich. Y es muy interesante porque hoy en día el personaje está vivo, el Trinche Karlovich. Y Canal Más, este documental, los convoca al Trinche para que dé su versión y demás, y hacen una contraposición entre las versiones de, por ejemplo, hay un momento en el cual Menotti comenta que lo cita, una vez que agarra la selección argentina, lo cita para la selección argentina, siendo un jugador de la B. Claro. Y el Trinche se fue a pescar. No quiso ir a la selección argentina, y cuando le preguntan al Trinche, dice, no, eso es un mito. Mirá si me va a convocar Menotti para la selección argentina, si yo jugaba en la B. Entonces, también, por ejemplo, hay otro mito, otra parte del mito es que él, cuando jugaba en Mendoza, se escapaba de Mendoza
y se iba a su Rosario natal a pasar todo el fin de semana y a estar de joda todo el fin de semana. Le gustaba mucho la joda, le gustaba mucho la noche rosarina. La noche rosarina, le gustaba mucho también el tema de la salida nocturna y el alcohol, ¿no? Y él Mira vos. niega todo. Dice, lo único que me podía llegar a gustar eran las mujeres, pero después el resto es todo lo que dice la gente. Yo a pescar aprendí hace 4 años con mi suegro, dice. No. Entonces es genial la cara de sinvergüenza del Trinche y también los testimonios de personas que son todo un nombre en el fútbol, no solamente argentino, sino mundial, ¿no? De hecho, el propio Maradona llegó a decir que Karlovich era mejor que él. Exactamente. Bueno, igual también Diego dijo un montón de cosas, después se sabe que es muy verborrágico, pero digo, llegamos a hablar de que el mejor del mundo dijo que Karlovich era mejor que él, y me parece que un poco lo que alimenta el mito es justamente eso, que fue un jugador que nunca salió del ascenso, nunca salió de ese tipo de barrio, y que bueno, lejos de ir a las grandes ligas, siguió jugando siempre en el mismo lugar, o por lo menos siempre con un perfil bastante bajo. Bueno, el Trinche jugaba de 5 como volante central, manejaba el centro del campo del equipo con una precisión de un absoluto maestro. Era especialista en caños. Se le conoce una jugada que llamaron el caño de vuelta, que es el doble caño. El doble caño, exactamente, que es tiraba el caño, volvía, esperaba que el jugador termine de acomodar su posición y volvía a tirarle el mismo caño. Consiguió solamente un título, que fue el ascenso a la primera B con Central Córdoba en el año 1970, y hay un solo video hay un video en YouTube en la cual hay un muchacho zurdo que gambetea con la 10 en la espalda, y el periodista Adrián Piedrabuena afirma que es el Trinche Karlovich. Lo pueden buscar como el Trinche Gambeta, la gambeta del Trinche, y aparece que es un video de 10 segundos, sí, es el breve. único material visual, exactamente, fílmico, que hay acerca de cómo jugaba este crack, que dicen, por ejemplo, Peckerman se venía desde Buenos Aires hasta Rosario para ir a verlo, Marcelo Bielsa no se perdía ningún partido, y era toda una ciudad se movilizaba en torno a un jugador del ascenso, ¿no? Excelente. Bueno, la canción que estamos escuchando de fondo es de una banda que se llama Viejo Smoking, que grabó un disco que se llama Golazo, lo recomiendo. El disco no está en Spotify, por ejemplo, pero está subida las diferentes canciones a YouTube. Y esta está dedicada al Trinche. Y esta está dedicada al Trinche, se llama Un tal Karlovich. Así que bueno, es la recomendación. El documental del cual les estaba comentando es Informe Robinson, lo pueden buscar así. Sí, el mito del Trinche Karlovich. Una serie de documentales. Es una serie de Canal Más. De Canal Más, la cadena española, en la buenas. cual, como decíamos, participa Valdano, Kiko Wolf, Menotti, Excelente. el Kai Aymar, Peckerman y demás. Así Excelente. que bueno, la recomendación y el recuerdo del Trinche Karlovich. Bien, gente. Bueno, la verdad es que no se pueden quejar. Tuvimos hoy material para todos los gustos, gastronómicos, de cine, de